Estamos de regreso aquí en Telereportaje para dar cabida a la conversación con la doctora Eva Barrientos Cepeda, que es magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También nos da gusto recibir y saludar al maestro Jorge Montaño, consejero electoral del INE. ¿Cómo están? Primero que nada, bienvenidos a Telereportaje y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Saludo a tu auditorio y es un gusto estar en tu programa y además compartiendo aquí la entrevista con mi amigo Jorge Montaño. Bueno, pues una cosa tiene que ver con la otra. Me refiero a instituciones, ¿no? Lo que hacen en el INE luego acaba en las salas regionales y hasta en la sala superior. Nos vamos a referir a la elección judicial, que es pues la pequeña gran tarea que tienen enfrente. Jorge Montaño. Sí, gracias Hugo por brindarnos este reportaje, este espacio y como siempre dirigirnos a este amplio auditorio y compartir con una mujer con una gran experiencia y vocación en la impartición de justicia electoral, la magistrada Eva Barrientos. Y tenemos por delante un gran reto en conjunto toda la familia electoral. Sí, de hecho la conferencia que viene a disertar y a compartir con los tabasqueños es retos y perspectivas, hablando de la elección judicial. Y yo pensaba, bueno, ¿y por dónde entramos en materia? Porque es verdad, los magistrados o la infraestructura electoral, hablemos así, ya tiene mucho tiempo y camino recorrido en nuestro país. Pero ahora cuando la meten en esta dinámica, amén de las polémicas, porque eso pues ya ha pasado, ahora tienen que el tren caminando y no lo pueden detener. Hay que subirse a él, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, nosotros los que estamos en la judicatura y de acuerdo además a la convocatoria, pues ya tenemos el pase directo, vamos a aparecer en la boleta, ¿no? A los que así decidimos no declinar. Pero efectivamente es un gran reto y justo hoy en la conferencia mi compañero y amigo Jorge Montaño va a dar la parte administrativa, cuáles son los retos que ha habido en el Instituto Nacional Electoral y yo voy a platicar cómo se pueden impugnar todo lo que ha hecho, que ya ha pasado, ha habido múltiples impugnaciones desde que fue la reforma, primero con las acciones de inconstitucionalidad, que pues se declararon improcedentes, y así, ¿no? Las suspensiones, en fin, ha sido un gran reto, pero bueno, va avanzando y ahora pues el tema que se suspendió, el tema del proceso en el Poder Judicial, el comité suspendió el proceso. Entonces, pues aquí tenemos también una incógnita. La sala superior ya determinó si tiene que seguir, pero hay otra resolución de la Corte que dice no va a seguir. Entonces, eso es lo más actual, ¿no? Sí. En donde ya dijo el comité, bueno, pues hay dos sentencias contradictorias, entonces a tu corte que tienes la facultad de determinar ante una contradicción, pues resuelve si le sigo o no le sigo en el proceso de selección de los candidatos a la Judicatura Federal. Y cabe entonces preguntarnos, con este contexto que usted nos pone, ¿va a haber elección? La presidenta dice que sí, llueva, truene, relampaguee, lo dice en otras palabras, pero ella dice, va a haber elección. Todavía está pendiente esta resolución de la Corte. Sí, así es, pero bueno, los otros dos comités, tanto el del Poder Ejecutivo como el del Poder Legislativo, siguen adelante. Entonces, o sea, perdón, ¿qué podría pasar que solo aquí, en el judicial, no? Exacto, que solo en el judicial lo que podría pasar es que no hubiera propuestas, pero sí tendría que haberlos en el tema del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y pues según la convocatoria igual tienen que proponer estos dos poderes hasta 3 personas por cada cargo. Si no hubiera propuestas del judicial, entonces se van con las propuestas nada más del Ejecutivo y del Legislativo, ¿así? Ese es el escenario que podría pasar, digo. ¿Pero a ustedes les perjudicaría? Pues a los que solo se registraron en el Poder Judicial, pues sí podrían quedar fuera. A los directos no. A los directos ellos no. Van. Los que estamos directos de acuerdo a la convocatoria, nosotros ya estamos, como le llaman, pase automático a la boleta. Entonces solo son los que se inscribieron y que solo se inscribieron en el Poder Judicial. Hay muchos que optaron porque, así lo dice también la normativa, se podían registrar incluso ante los 3 comités. Entonces hay muchas personas que sí están inscritos ante los 3 comités, pero los que solo eligieron registrarse ante el Poder Judicial, pues ahí sí corren el riesgo, no sé qué se vaya a determinar, eso todavía está en entredicho, pero sí corren el riesgo en su caso de quedarse fuera, ¿no? Ahora digámosle a la gente que nos está escuchando y que a lo mejor dirá, a ver, entonces ya no entendí, o se puede estar
perdiendo o estar en el riesgo de. ¿Por qué es importante ya ahora llegar a esta elección? Porque, insisto, amén de las polémicas, ya es una cuestión legal, ya Claro. está pues plasmada, ¿no? Hasta en las normas más altas de este país. Y van a elegirse ahí a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a los jueces, vamos, hasta los magistrados electorales. Sí, efectivamente, son los cargos todos del Poder Judicial y hay varios que son obviamente a nivel nacional, que son primero las ministraturas, el Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior, que son 2 vacantes ahorita, un hombre y una mujer, porque además también se respeta el principio de paridad en esta elección. Entonces, estos son los cargos nacionales, que además tendrán que hacer campaña en su momento a nivel nacional, y luego los cargos regionales, que efectivamente son las magistraturas de las 5 salas regionales, y bueno, también ahorita con el tema de la reforma, pues solo 5 salas regionales porque se extingue la sala especializada, que era la responsable de resolver todos los asuntos sancionadores, los procedimientos sancionadores, especiales sancionadores. Y bueno, a nivel ya de circuito, todos los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Entonces, son estos cargos los que se van a elegir. Usted está en la materia electoral. Así y usted no declinó, nos decía. ¿Usted va por la misma posición? Sí, así están las reglas. Quien no declina va por el mismo cargo. Si alguna persona está en funciones y quisiera acceder a otro cargo, tendría que haber declinado y inscribirse para el otro cargo, y bueno, inscribirse en cualquiera de los 3 comités o en los 3 comités. Ahorita nos hablaba de la desaparición de una instancia. En base a su experiencia, ¿eso le perjudica su trabajo? ¿Se lo facilita? ¿Se lo complica? También vale la pena la autocrítica, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que la sala especializada es una sala, todavía se extingue hasta agosto. Es una sala que estaba dando buenos resultados, pero bueno, ahora lo que se establece es que el trabajo que hacía la sala especializada será absorbido por la sala superior. Una ventaja que veo es que también se establece y se protege sobre todo al personal. Se dice que el personal que está adscrito a la sala especializada, bueno, pasará a las demás áreas del Tribunal Electoral, es decir, sala superior y salas regionales. Bueno, faltan 16 minutos para las 9 de la mañana. Ayer en el INE pusieron freno, vamos a decir así, a las campañas anticipadas. Y no me quiero ver mala onda, Jorge Montaño, pero por eso hice así. Porque ya hay algunos que dicen, andan haciendo campaña y ya que la hicieron, ya les pusieron freno. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, volvemos enseguida. Seguimos en esta conversación con la doctora Eva Barrientos, que es magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el maestro Jorge Montaño. Nos quedamos entonces, dejamos esto en el aire, ¿no? Que el INE ha puesto freno a las campañas anticipadas en esta elección judicial. Aprobaron un catálogo de infracciones en el que se establece que está prohibido realizar actos anticipados de campaña a los aspirantes registrados, así como a aquellos jueces, ministros y magistrados en funciones que todavía no tienen una candidatura. Y decía hace rato, ¿verdad? Ya lo ponen ahora, pero la acusación en particular sobre ciertas ministras que están en movimiento, que andan haciendo campaña, está. Yo entiendo un poquito de estas cuestiones. Ya lo hecho está. No había un reglamento, no hay cosa que sancionar. Pero esto no pone en entredicho la inequidad del proceso. Me gustaría conocer sus opiniones. Sí, Hugo, efectivamente, el día de ayer, ya a propuesta de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, se lleva a Consejo General un catálogo de infracciones y sanciones, lineamientos que tenemos ya precisamente para regular, normar todas las conductas dentro de este proceso electoral extraordinario para elegir a las autoridades del Poder Judicial de la Federación. Rápidamente hago una reseña. En el proceso electoral federal anterior vivimos un momento atípico, donde no estábamos ni en etapas de precampaña, no encuadraba dentro de la norma electoral. Y la ley es clara, donde la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir.
Y dentro de la comisión de quejas, en ese momento tuve la oportunidad de integrar, el honor de estar dentro de esa comisión, se elaboraron unos lineamientos que nos sirvieron para poder ponerle un orden. Yo lo declaré, no podíamos crear una anarquía electoral. Y con esos lineamientos transitamos hasta llegar al momento en que ya entraba en vigencia la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y hoy era algo similar. Tenían que dictarse lineamientos, pero no era a la prisa, a la carrera, tenían que hacerse de manera muy ordenada, muy estudiada, porque es un proceso electoral, sí, pero es un proceso inédito, histórico. Nosotros hacemos elecciones, las hacemos bien, eso es lo que caracteriza el INE en el concierto electoral internacional, sí, pero por supuesto que tenemos que poner orden, y para ello se elaboraron estos lineamientos dentro de la comisión de quejas. Ya contando con estos lineamientos, ya ahí están las sanciones, ahí se estipula precisamente qué es lo que se puede, qué es lo que no se debe hacer y cuál sería la sanción, la infracción en que incurriría una persona que esté haciendo un acto violatorio precisamente de este proceso electoral. Bueno, ¿y cuál es la sanción mayor que va a tener el que se atreva a hacerlo? Bien, podemos llegar incluso a retirarle la candidatura, lo que es su participación dentro de este proceso electoral. Es un proceso distinto, insisto, no se había hecho en nuestro país la elección de todos las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Elegimos al Ejecutivo, elegimos al Legislativo, pero no al Poder Judicial. Estamos hablando de más de 5.300 participantes dentro de este proceso. Se van a elegir 881 cargos. Y como señalaba la magistrada Eva Barrientos, vamos a tener cargos de elección de Corte Nacional y cargos de Corte Regional. Entonces, es una dinámica distinta, no van a haber casillas seccionales, a diferencia de, estamos acostumbrados que, bueno, tenemos la casilla, hoy es una casilla seccional, y en este caso se va a integrar, vamos a tener seis urnas para elegir a cada uno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, porque estamos eligiendo 6 cargos, y también en el caso de Veracruz y de Durango, que llevan elecciones locales, pues tendrás que anexarle dos urnas más, ¿no? A ver, entonces, ya hay un catálogo de sanciones, el día de hoy se va todavía a aprobar en la comisión temporal de seguimiento de este proceso extraordinario, también lo que va a ser la fiscalización. También, y vamos a aprobar el tema de las boletas electorales que nos faltan, que son 2, las de magistrados de circuito y las de jueces de distrito, que van a ir en tamaño media carta. O sea, vamos avanzando, se está trabajando. ¿Será más o menos así? No, en carta. Oficio. No, carta. Carta, así entonces las únicas que van a ir en carta son las de ministros de la Corte. Como tu tarjeta. Como esta, sí, como ese tamaño. Y en media carta el resto de los cargos a elegir. Solo la de tamaño carta va a ir para cargo de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay reglas. Y quien tenga una denuncia, que por supuesto que tiene que ser estudiada, analizada y que puede ser recurrida ante un órgano jurisdiccional, bueno, ahí veremos, puede ser el retiro de su participación dentro de este proceso. Esa es la pena máxima. Cuando tenemos los otros procesos, es el retiro de la candidatura. Entonces, aquí también hay esa pena máxima. O sea, ya hay reglas. Que lo escuchen, el auditorio que tiene el interés de participar, que ya está participando, porque ya todos están registradas y registrados. Ya hay reglas, entonces hay que nosotros jugar con esas reglas para que haya, como bien señalas, equidad en esta contienda, en este proceso extraordinario. Y se espera el comportamiento correcto, pues yo diría, de todos los que aspiran. ¿Cómo se vería? No sé, no es el caso de la magistrada, pero gente que conoce de ley, ¿verdad? De las leyes, que las promueve además y que estuviera violentándolas. No se vería bien para nada.
Sí, no, yo creo que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de respetar las reglas y bueno, estamos esperando, por eso yo ya estoy ansiosa de leer justamente los lineamientos que estableció el INE, pues para no incurrir en ninguna falta. Tenemos que apegarnos, tenemos que ser los primeros que respetemos esta legalidad y bueno, porque además la contienda tiene que ser limpia, tiene que llegar los mejores perfiles, los que así decida la gente. Oiga, doctora, ¿y usted así en el ejercicio de autocrítica que le decía yo hace rato, desde el inicio estuvo a favor de esta modificación al Poder Judicial? ¿O fue algo que se fue transformando también? Yo creo que es un cambio de sistema de elección. Sobre todo los electorales estábamos sometidos a un régimen de elección. ¿Cuál era el anterior? La convocatoria la emitía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un escrutinio pues muy estricto, mandaba ternas al Senado y el Senado era el que elegía. Finalmente nos sometían a una votación indirecta, pero era una votación. Y ahora, pues el cambio es que hay comités, ellos proponen y posteriormente ahora quien va a votar ya no es el Senado, sino es la población en general, la ciudadanía. Entonces yo creo que el problema en su caso no es el sistema, sino que realmente se respeten, volvemos a lo mismo, que se respeten las reglas, que se lleve a cabo de manera correcta, sin temas que ensucian el proceso. Me parece que cualquier sistema puede ser bueno, siempre y cuando se apegue a la legalidad y que lleguen los mejores perfiles. Hablaban de dos cosas importantes ustedes. La primera, cito, el escrutinio estricto. Sí. El de los comités, ¿se puede equiparar al escrutinio que les hacían antes? Pues finalmente me parece que hay también etapas. Primero, los que integran el comité me parece que son personas especialistas. Por ejemplo, está aquí una exconsejera de Tabasco, la exconsejera Maday Merino. Maday Merino. Exactamente. Son gente con experiencia y bueno, hay requisitos, pero no solo revisan que se cumplan estos requisitos, que muchos de ellos fueron criticados, como que 8 en la carrera, ¿no? Pero no solo es eso, sino que después de eso también evalúan la idoneidad, es decir, que tengan, pues obviamente, fama pública adecuada, que tengan la experiencia. Entonces, yo creo que si se respetan esas reglas, pues sí, obviamente también se van a tener buenos resultados con la elección que hagan los comités. Al final de cuentas, no perdamos de vista esto, y esto yo se lo digo a la gente, ¿eh? Ustedes yo sé que lo saben, pues van a elegir a los que van a impartir justicia, claro, en los distintos ámbitos, desde lo mínimo, pudiéramos decir, o cuestiones que se pueden arreglar en la conciliación, hasta lo más complejo en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Claro, y yo agradezco esta entrevista justamente porque tenemos que difundir y explicarle a la ciudadanía en general por qué es importante que también se vote por la judicatura federal y local, porque también ya muchos estados ya también hicieron la adecuación y también en este 25 se van a elección. ¿Y por qué es importante? Porque se va a resolver desde lo más personal, como es un divorcio, como es una pensión alimenticia, hasta algo más grande como la gobernabilidad de un país, de un estado, porque, por ejemplo, en la materia electoral, pues finalmente, si acatan una resolución cuando hay alguna controversia de quién ganó, si estuvieron mal contados los votos, cuando se acata una resolución del Tribunal Electoral, lo que generamos finalmente es paz social, es decir, que no haya una revuelta después de las elecciones. Entonces, a mí me parece que la gente tiene que saber que también es importante votar por uno de sus poderes, ¿no? El Poder Judicial en este caso. Hablaban del otro punto, les dije que eran dos, el de la fiscalización, y ese tema siempre ha sido pues de preocupación, y no hablo de esta elección, sino de las ordinarias o de los políticos, para tratar de identificarla y de diferenciarla, y siempre se ha puesto en la mesa el riesgo, el temor de que dinero mal habido llegue a estas campañas. Las reglas están acá, pero ustedes las van a aplicar también al final. ¿Cómo poder decirle a la gente estas reglas son suficientes para que eso no permee? El tema de fiscalización es una facultad exclusivamente del Instituto Nacional Electoral. En el proceso de 2023-2024, que concluimos en septiembre, se llevó a cabo la fiscalización. Esto es conocer el origen, el monto
y el destino de los recursos, tanto públicos como privados. Pero ojo, en este proceso no va a haber aportaciones públicas, por supuesto, no hay. No hay partidos. ¿Por qué? No hay partidos. No hay financiamiento. Es el primer proceso electoral donde no hay partidos. Entonces, ¿hay en la mesa del Consejo General, las sesiones que se llevan a cabo con motivo del proceso electoral extraordinario, no están los partidos políticos. Ayer hubo 2 sesiones. La presidenta del Consejo Electoral, la consejera Guadalupe Tadei Zavala, ha señalado Consejo A, Consejo B. El Consejo A con partidos, el Consejo B vamos sin partidos. Okay. Bien, pero aquí las únicas aportaciones van a ser las propias. En otras palabras, la magistrada, ella es candidata, ella costeará su participación. Sí, y tendrá que rendir cuentas de esos gastos. Cuadren. Se tendrá que abrir una cuenta exclusivamente para este trámite, de este proceso, de sus gastos que van a originarse derivados de esta participación que tendrá en este proceso electoral extraordinario. Y la Comisión de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral es la que se encarga precisamente de verificar la aplicación, insisto, de estos gastos. Es el origen, conocemos el monto y el destino. Y también la fiscalización, no olvidemos, es la sanción también llega a ser anular una candidatura, el resultado ya de un proceso electivo de algún cargo. En este caso no es la excepción. O sea, se tiene que cuidar mucho, porque lo que vamos nosotros es que sea un proceso transparente, equitativo, que esté dotado de total certeza. Esos son los principios rectores de la función electoral. Bien. Entonces, pero te quiero plantear algo. Estamos en algo inédito, es decir, que no lo hemos vivido. Y pasa que vemos de repente una candidatura con una cantidad exorbitante de dinero, en lo que lo advierten ustedes se está moviendo. Como es algo inédito, ¿también tienen facultad de avisarle a la autoridad judicial ustedes? Si encuentran una cantidad, te lo vuelvo a plantear, exorbitante de dinero que no es explicable, que no concuerda, ¿le pueden avisar a la autoridad ustedes? A ver, claro, a ver. En la Unidad Técnica de Fiscalización tenemos convenios y una gran relación con la Comisión Nacional Bancaria, también con la Unidad de Inteligencia Financiera. Cuando se advierte que hay una inusual aportación de recursos dentro de un proceso electoral, dentro de una campaña, se notifica a la Unidad de Inteligencia Financiera, también se pide información a la Comisión Nacional Bancaria, porque nosotros lo que hacemos es únicamente darle seguimiento a los gastos, pero la parte de la investigación, ya cuando se advierte que pudiera haber uso de recursos de procedencia dudosa, eso compete a otra autoridad, porque nosotros somos autoridad administrativa nada más. Por eso te preguntaba, ¿le hacen ustedes ver nada más o le avisan o solito lo ve la autoridad? No, porque nosotros somos quienes fiscalizamos a los procesos electorales. Y nosotros a la autoridad le notificamos si se detecta algo inusual y ellos harán lo correspondiente. Es correcto, pero la fiscalización de los procesos electivos es única facultad del Instituto Nacional Electoral. Hay una última cosa, vamos a ir a otra pausa, pero también lo quiero dejar en el entorno, porque se ha dicho, ¿no?, con todo esto de la inseguridad, que los jueces pueden ser vulnerables, o bueno, no los jueces, los que aspiran a participar en este proceso electoral. ¿Qué medidas van a tomar institucionalmente y personalmente? Platicamos de eso al volver. Creo que vale la pena platicar unos minutos más, ¿verdad?, con nuestros invitados en torno a este proceso electoral judicial, porque pues son tantas cosas. Hablamos ahorita de la administración de recursos y me quedó pendiente, me acordé y por eso lo tengo que plantear. Hay un tope de gastos para los que aspiran a ser jueces y los distintos puestos de elección.
Se está por definir precisamente el monto, porque va a ser un monto distinto para cada uno de los cargos a elegir. Los ministros o las ministras son de corte nacional, entonces realizar una actividad de proselitista en busca del voto es a nivel nacional. Una persona que está dentro de una circunscripción pues tiene un territorio delimitado distinto. Quien aspire a ser juez o jueza de distrito tiene un distrito judicial, entonces distinto. Los gastos son, por supuesto, no son los mismos. No es lo mismo recorrer todo el país que recorrer 5 o 6 estados o solo recorrer un estado. Entonces, eso está por definirse todavía, Hugo, para lo que va a ser el tope de gastos. E insisto, son recursos propios, no hay aportaciones. Sí. Bueno, y aquí entonces planteamos un poquito también los retos y la perspectiva, ¿no?, de esta elección. Si los montos están así, si va a ser diverso, el reto, ¿cuál será entonces? Pues el reto de la fiscalización siempre son los tiempos. Como bien decía el consejero Jorge Montaño, ellos son los que tienen la facultad exclusiva de hacer la fiscalización. Eso quiere decir que ellos van a hacer la fiscalización de todas las candidaturas del Poder Judicial. Y pues el trabajo es arduo y es mucho. Y entonces tenemos tiempos cortos. ¿Qué nos ha pasado con la experiencia que tenemos en la fiscalización de las candidaturas de los partidos políticos? Que generalmente pues llegan con nosotros, a veces incluso ya, y sobre todo cuando hay alguna queja presentada directamente en contra de la fiscalización de alguna candidatura, pues que llegan ya muy cerca de la toma de protesta. Entonces ahorita el reto, evidentemente, como decía, la sanción puede ser incluso que se anulen los resultados, que se declare inelegible por haber incumplido con el tope de gasto de campaña. Entonces, el reto es que nos llegue a tiempo para poder resolver antes de la toma de protesta del candidato en el puesto judicial al que haya contendido. Ese me parece que es el gran reto. Hemos tenido asuntos en donde incluso ya se ha acabado la cadena impugnativa y después viene, ¿qué crees? Que sí rebasó el gasto de campaña. Entonces, ese es el gran reto. Primero ellos que hagan la fiscalización y luego las impugnaciones que lleguen a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, y el reto, también es que nosotros como tribunal tenemos la experiencia, pero el tema también ahora es que también esto lo va a ver también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es inédito que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo vea temas de control de constitucionalidad en temas electorales, sino también tendrá que resolver casos concretos en el caso de las magistraturas de sala superior. Entonces, ese es el reto que yo encuentro en el tema de fiscalización, entre otros, ¿verdad? Aquí hay algo importante también, Hugo, como bien señala la magistrada Eva Barrientos, es un reto enorme, porque no solo vamos a fiscalizar a quienes están participando a los cargos al Poder Judicial Federal, sino también a los 17 estados que van de manera concurrente en este proceso electivo. Van 17 estados de esta circunscripción, que es la tercera, solo va Tabasco, Quintana Roo y Veracruz. ¿Sí? Son quienes, dentro de ese plazo que establecía la reforma, que es hasta los 120 días que se vencen en marzo, podían llevar a cabo sus reformas a sus constituciones locales para celebrar las elecciones judiciales estatales. En este caso, Tabasco está entre esos 17 estados que van al proceso electivo concurrente. ¿Y qué pasa? Y a ellos también los vamos a fiscalizar, o sea, no porque sean candidaturas locales, van a estar exentas de ser fiscalizables por el Instituto Nacional Electoral. Insisto, es una facultad constitucional exclusiva del INE, la fiscalización. Ya, oye, y los soples aquí no pudieron haber funcionado, no sé, a favor de estos trabajos, o paulatinamente hacia allá irá caminando esto con el tiempo de la elección esta. Las elecciones de los poderes judiciales locales las llevarán a cabo los institutos electorales locales llamados soples. El federal es el INE. El federal se encarga del proceso electivo federal.
y los procesos locales los llevarán a cabo los institutos electorales locales. Por supuesto, hay una coordinación siempre con la Autoridad Electoral Federal. No olvidemos que el padrón electoral lo tiene exclusivamente el Instituto Nacional Electoral. Nosotros compartimos con ellos la lista nominal y el tema de la capacitación que la lleva siempre el Instituto Nacional Electoral. Y ahorita son, me decías, 17. 17 ¿Los otros 15 entidades. qué? ¿Los otros 15 estados? Las otras harán sus propios reformas locales. En el caso de Campeche, que ya lo realizó, pero su proceso electivo lo tiene para el 2027. No en este primer bloque, dijéramos, que también el Poder Judicial Federal no va en su totalidad, solo va un número determinado, como señalaba la magistrada Eva Barrientos. En los cargos de la Sala Superior solo van 2, o sea, un hombre o una mujer. En la siguiente elección van los cargos restantes. Igualmente en los estados, solamente 17 hicieron los ajustes propias a sus constituciones locales para poder celebrar de manera concurrente el proceso electivo del Poder Judicial. Los demás lo harán en fechas distintas, donde pues ya el INE nosotros solo iremos en este año y de ahí hasta el 2027. Claro. Bueno, y algo importante, dime. porque también ha quedado en la ciudadanía, ¿quién va a pagar la elección local? Cada entidad hará la aportación de recursos a los institutos electorales locales para que celebren este proceso electivo de judicial local. El federal se encarga del proceso electivo nacional y el local de cada entidad. Que les han regateado el presupuesto, ¿no? Al INE. Ya hay una ampliación, autorizada una ampliación, Hugo, y con ello ya es. Ahora sí, ya quedaron contentos. Ya. Bueno, no contentos, conformes. no, ya. Dijéramos que es lo que nosotros necesitamos para garantizar un proceso electivo transparente. ¿En cuánto quedó, Jorge? Quedamos finalmente con una ampliación de 1.512 millones de pesos. Originalmente hubo una solicitud de presupuesto y se autorizaron 6.219 millones, más los 1.512 que iríamos en ampliación. Tendríamos alrededor de 7.731 millones de pesos para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Y ya con eso dices, les da. O sea que ya la discusión esa se acabó. Listo, se acabó y el número de casillas, por supuesto, se va a ampliar. Originalmente teníamos un número de 74,000, seguramente va a andar alrededor de los 80 o más de 80,000 porque tenemos casillas extraordinarios y con este recurso ya lo podemos realizar. Al haber más casillas hay más funcionariado electoral y también habrá más capacitadores electorales, y lo cual eso implicaba esos recursos. No lo han mencionado hoy, pero yo entiendo que también un reto es hacer que la gente participe, que la gente vote. La gente participe, y acaba de tocar un punto bien importante el consejero Jorge Montaño. Va a haber menos casillas. Afortunadamente con esta ampliación va a haber un poco más, pero no las casillas que normalmente se ponen para una elección constitucional, como la pasada que acabamos de pasar. Entonces, ¿esto qué implica? Justo difundir a las personas dónde va a estar su casilla, o sea, que revisen, porque no va a corresponder con la sección o el lugar de ubicación donde normalmente están acostumbrados. Ahí nosotros como ciudadanos estamos acostumbrados de, me toca en la escuela, me toca en el parque. Ahora no va a ser así, van a juntar secciones porque va a haber menos casillas. Entonces es importante que la gente sepa que puede cambiar la ubicación de su casilla y sí es importante difundir, porque uno de los grandes retos siempre en las elecciones pues es combatir el abstencionismo. Como ya decía, el costo, el gran trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral, lo que implica organizar una elección, capacitar a las personas que van a integrar las mesas directivas de casillas. De verdad que el costo de las boletas es un trabajo, me parece, muy profesional y muy grande, y creo que la ciudadanía tenemos que pues ejercer ese derecho y esa responsabilidad de ir a votar, así como votamos y nos interesa quién nos va a representar en la alcaldía, en la gubernatura. Me parece que también es importante que la gente sepa que tiene un nuevo derecho, un nuevo poder de ahora de elegir a la gente que le va a impartir justicia. Entonces me parece que es importante, y combatir, que no es de la elección judicial, pero es un
una nueva elección, si de por sí es importante hacer la difusión en las elecciones constitucionales, ahora en esta también es importante que la gente esté consciente que tiene un nuevo derecho y que puede ir a votar y bueno, que a eso va a abonar a una buena impartición de justicia en nuestro país, que es parte importante de la democracia en México. Miren ustedes que no falta mucho para esa elección, pareciera, ¿no? Como que todavía, pero ya es a mediados de año. Está 1 de junio. El domingo 1 de junio. Si me permites, aquí algo importante, Hugo, para que la ciudadanía se vaya familiarizando. Hay que socializar, como bien dice la magistrada Eva Barrientos Cepeda, la ciudadanía sepa qué va a votar, ¿no? Porque no contamos con la difusión en un proceso electoral constitucional. Los partidos políticos hacen su trabajo también. Ya hubo un acuerdo en Consejo General donde los partidos políticos nos han concedido parte de su espacio en radio y televisión para que nosotros podamos difundir este proceso electivo. ¿Qué vamos a elegir? Es lo que pregunta la gente. Bueno, vamos a elegir ministras y ministros de la Suprema Corte. ¿Cuántos? 6. Vamos a elegir 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a elegir 15 magistraturas de salas regionales. Vamos a elegir 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que hoy es el Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a elegir 464 magistraturas de circuito, así como también 386 juezas y jueces de distrito. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy o el día de la jornada, el día domingo, se van a encontrar con una casilla única, denominada casilla seccional, donde van a haber 6 urnas electorales para elegir estos 6 cargos que acabo de mencionar. Pero para el caso de Veracruz y de Durango, tendrán además las correspondientes de su elección local. O sea, eso es lo que vamos a encontrar en la casilla seccional. Y por todos esos cargos vamos a votar. Bueno, pues ahí seguramente ya cuando avance más esto estaremos recordando, porque sí es importante, todos creo que estamos caminando, ¿verdad? Al mismo tiempo, a lo mejor unos más rápido que otros, claro. Pero sí es importante que sepamos. Hoy la magistrada, la doctora Barrientos y el maestro Montaño tendrán una conferencia al 12 del día, ¿verdad, Jorge? Hoy a las 12 del día en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bueno, ahí está. Pues vamos a estar también de cerca viendo qué otro elemento nos pueden aportar ustedes, ¿verdad? Para compartir con nuestro auditorio aquí en Telereportaje. ¿Qué consideración final nos quiere dejar, doctora Barrientos? Pues que tenemos que seguir difundiendo. ¿Por qué? Y con esto acabo. Incluso tú hace rato hablabas de la boleta. Hay que difundir. Incluso el diseño de la boleta es distinto a cómo estamos acostumbrados a votar. Nosotros estamos acostumbrados a votar, obviamente está el emblema del partido, pues ahí tachamos, lo marcamos. Ahora no va a ser así, ahora va a haber un listado de los nombres de las candidaturas y en orden alfabético, y va a haber unos circulitos arriba y se tendrá la gente que poner el número de él o la candidata por quien quiera votar. Entonces también eso hay que difundirlo, que es una forma distinta que votar. Entonces yo con lo que me quedo es, me parece que la responsabilidad que tenemos en este momento, las autoridades que estamos inmiscuidas en esta elección, es difundir, que la gente esté informada y que ya con esta información decida por quién vota, si vota o no vota, y lo importante yo creo es que sí decida ir a votar, porque realmente es un trabajo muy interesante, muy bueno, que está iniciando con el Instituto Nacional Electoral. Les agradezco mucho su presencia a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada del Tribunal Electoral de la Federación, y al maestro Jorge Montaño, consejero del INE. Gracias, buena estancia por acá. Muchas gracias, Hugo, por permitirnos este espacio, y también muchas gracias a la magistrada Eva Barrientos Cepeda por permitirme el honor de compartir aquí este panel en Telereportaje. Ándale, pues.